Para finalizar la jornada de hoy, insistiendo en algunas materias que pueden ser objeto de mediación, en este caso hemos decidido la cuestión siempre importante de la sucesión y de la partición hereditaria, muchas veces motivo de ruptura, de conflicto entre los miembros de una misma familia. Probablemente después del matrimonio es la segunda causa de conflicto familiar. Contamos para ello, como venimos haciendo, con una intervención que nos explicará el derecho sucesorio, la partición hereditaria en España. Lo hará un notario español, don Carlos Pérez Ramos, notario de Sevilla, y a continuación sobre el derecho civil italiano nos hablará el profesor de Cagliari, Cristiano Cícero, a quien yo conocí antes que personalmente, como se debe conocer, como nos debemos conocer los profesores universitarios, a través de su obra. Leí antes de conocerlo su libro sobre hipoteca y ya tiempo después lo conocí a él. Sin más, cedo la palabra a nuestro notario, don Carlos. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a la invitación. Yo también he conocido a Guillermo, lo he conocido ahora, pero había trabajado artículos tuyos, o sea que... ¿Ah, sí? Sí, los he trabajado. Lo siento. Bueno, y nada, ya simplemente aclarar que yo no soy notario de Sevilla, ojalá, no, soy notario de un pueblecito precioso, montellano, pequeño, de 7.000 habitantes. Aún así, en un pueblo como mi pueblo, un pueblo pequeño, se presentan el tipo de problemas que voy a intentar tratar. Yo tenía preparado media hora, a ver si tal lo hago en un cuarto de hora. A ver si lo consigo. Bien, yo les cuento el caso. El caso es que se me presentan unos hermanos, son 3 hermanos, 2 de ellos han sido tratados favorablemente en su herencia y la tercera, en discordia, ha sido peor tratada. De tal manera que la herencia de la madre serían entre los 3 por partes iguales. La herencia del padre, se ve que luego se pelearon, le dejó lo mínimo que la ley permite, que es la legítima estricta a la hija, es decir, una tercera parte dividida entre los 3. Bien, el problema, intento hacer la partición como quieren, ajustando el valor de los bienes. El problema es que la hermana se niega a firmar. Y, aunque luego veremos que existen otras formas de partición, ante la negativa a firmar por su parte, como la regla general es que requiere el consentimiento de todos los herederos, es una operación que queda totalmente paralizada. Así llevan cerca de 5 años peleándose, presentando demandas ante los tribunales y ya veremos, esto se acabará solucionando, pero por vía judicial. En España, supongo también en Italia, la justicia creo que tiene calidad técnica. El problema es que es una lentitud enorme. A lo mejor dentro de 7 o 8 años esta gente han conseguido partir la herencia. Entonces, voy a ver, aunque sea luego brevemente, si habría habido alguna posibilidad de haber aconsejado al testador de buscar algún tipo de mecanismo alternativo. Simplemente destacar, tengo que intentar dar una visión muy global del sistema sucesorio español, que el primer problema que tenemos es que en España no hay un único derecho civil, sino una pluralidad de derechos civiles. Tenemos el derecho común y tenemos los derechos forales. Simplemente, a modo de ejemplo, destacar que casi 15 millones de españoles están sujetos a los diferentes derechos forales, más del doble al derecho común. Bien, en todo caso, en cuanto al origen de la sucesión, puede ser o bien por testamento o bien sin testamento a la sucesión a pintestato. Por testamento, el caso más frecuente es el testamento abierto ante notario. Viene ante el notario, expresa su voluntad, el notario redacta el testamento y lo presenta para que lo firmen. Por ejemplo, yo esta tarde probablemente creo que tenga algún testamento, es lo más normal. El 95% de los testamentos son así. Bien, el principal problema que tenemos en España, desde el punto de vista de la libertad del testador, es las legítimas. En el caso que hubiera hijos, el testador tiene la obligación de dejar una tercera parte por igual a los hijos y otro tercio lo podrá distribuir desigualando entre hijos o descendientes, es decir, puede ser que favorezca a un nieto, en el caso que les contaba, ha favorecido a 2 de los hijos. La tercera parte es libre. En el caso de que no haya hijos, sería legítima de los padres, que es de la mitad de la herencia, y además el viudo tiene una tercera parte en usufructo. Bien, hay que destacar que modernamente los derechos forales, sin embargo, es un sistema más flexible, generalmente son más pequeñas las cuotas, hasta el punto de que en Navarra no hay legítima y hay libertad de testar.
Modernamente se está planteando en el ámbito académico, está llegando, pero sobre todo en el ámbito práctico, por lo menos entre los notarios se ha planteado mucho, la crítica a este sistema y se está abogando más por una libertad de testar. ¿Por qué? Muy sencillo. En el fondo el sistema de legítimas, que por otro lado está extendido en Europa y en América, responde a una idea, que es la idea de que el patrimonio es familiar. Tú recibes un patrimonio que generaron tu familia y ahora hoy en día lo que se está dando más bien es un patrimonio individual. Lo genera la persona con su esfuerzo. Individualmente, con su pequeño trabajo, con su trabajo, su casa y unos ahorros. Es el patrimonio que existe en la actualidad. Bien. Por otro lado, en el caso que no haya testamento, tenemos que ir a la sucesión a pintestato. Se tiene que presentar un certificado de función y esto es interesante porque creo que en Italia no existe, en España en eso es pionera. Tranquilo, vamos. Perdón, estoy yendo muy rápido, ¿no? Bueno, sí, un poco para los italianos. Poco, voy a ir más lento. Es la tendencia del opositor, que tenemos a hablar rápido. Bien, en el caso de España existe una figura que no sé si existe en Italia, creo que España es pionero, que lleva muchos años, que es el Registro General de Actos de Última Voluntad. Sí que existe también, ¿no? Bueno, pero eso en su momento fue origen español. Lo que se hace en ese registro es que se reseñan todos los testamentos que haya hecho una persona. De tal manera que nosotros ahora telemáticamente solicitamos ese certificado y acredita cuál es el último testamento. Bien, o en el caso de la sucesión a pintestato, que no hay testamento. Bien, en el caso de que no haya testamento, hay que acudir a una declaración de herederos. Hay que destacar que en España, desde el año 92, cuando son los herederos los padres, los hijos o el viudo, se tiene que hacer por vía notarial. En este caso, nos viene un hijo, un interesado, citaremos a testigos, pedimos la documentación y comprobamos que efectivamente son, en este caso, si fueran descendientes, esos son los herederos que existen y los proclamamos. Bien, ¿qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es el tiempo. Por vía notarial son 2 actas, está tardando cerca de 20 días y el coste son unos 300 euros, 250, 300. Por vía judicial, en el año 92, costaba alrededor de 600 euros del año 92 y tardaba cerca de 6 meses, hasta tal punto que existe ahora un proyecto de ley para que en el caso también de los hermanos pueda hacerse por vía notarial, con una manera de ahorrar costes y ganar en velocidad. Bien, respecto a la partición de la herencia, es una vez que una persona haya fallecido, se procede a realizar su partición. Puede realizarse o bien por vía judicial o bien por vía extrajudicial. Bien, en España, a diferencia, por ejemplo, en Argentina, que está solamente, creo que son todas por vía judicial, lo normal es que sean por vía extrajudicial. Puede ser hecha por el mismo testador, en su testamento, por un contador partidor, por un contador partidor dativo o bien por acuerdo de todos los herederos, que es el caso más frecuente. Bien, en el caso de la partición hay que tener en cuenta, tenemos 2 reglas, como reglas generales, que es que hay que intentar mantener la igualdad en los bienes que se adjudiquen y por otro lado, si algún bien no fuera divisible, se puede adjudicar a uno de ellos, por ejemplo, un piso, se puede dar a uno de los herederos y este tiene que indemnizar en metálico a los demás. Claro está, siempre que haya acuerdo entre ellos. Bien, ¿dónde va a estar el problema? El problema va a estar en la valoración de los bienes. El problema va a estar en qué tipo de bienes se están adjudicando, que un heredero no le guste ese bien y prefiera otro, y el problema se dará en el caso que he contado, cuando no haya igualdad entre los herederos, porque no es extraño que uno de ellos quiera frenar el proceso, quiera frenar y, digamos, fastidiar a sus hermanos y diga, bueno, me niego a firmar, llévame a los tribunales. Sí, te acabarán dando la razón, será más costoso para mí, pero dentro de 7 o 8 años. Bien, hay una posibilidad que es que el testador haga la partición, la hace en su propio testamento, lo cual plantea algún problema. En primer lugar, plantea problemas que ocurrirá cuando el testador dice una cosa en su testamento y luego en lo que son los bienes que le está adjudicando no cumplieran, no son exactamente iguales, no estuviera equilibrado. Bien, ahí se discute, para algunos lo que vale es lo que haya dicho al ordenar el mecanismo sucesorio, para otros estará lo que diga en la partición tendrá preferencia sobre lo que diga sobre lo dispuesto en el testamento. Por otro lado, también se plantea un problema: si pueden todos los herederos, a pesar de lo que haya dicho el testado en su testamento, preferir hacer la partición como quieran. Bien, es muy discutible,
aunque parece que es posible. El problema es que si prescinden de lo dicho por el testador, se suele considerar que estamos ante un contrato entre ellos. Y el problema es fiscal, supondría de nuevo pago de impuesto. Bien, también se ha planteado si podría el testador decir en su testamento que prohíbe que se reclame ante los tribunales. Bien, algunos lo niegan, dicen que se está privando de la posibilidad de acudir a los tribunales. Otros lo están admitiendo, de la misma manera que el testador puede no dejar nada, puede dejarlo sometiéndolo a esta condición. Bien, otra posibilidad interesante es que se nombre en el testamento un comisario o contador partidor. Es el que va a efectuar la partición. El testador nombra a una persona de su confianza y realizará la partición. En este caso hay que destacar que también se ha planteado si los herederos pueden de común acuerdo prescindir de esta persona. Parece, y es muy discutible, la verdad es que la doctrina en este punto se encuentra dividida, parece que se está admitiendo que puedan prescindir de la partición hecha por el contador partidor. Bien, el contador partidor tiene una indudable ventaja, estamos evitando el perjuicio, el conflicto, pero también tiene un inconveniente. El inconveniente en este caso es, y más cuando te vienen para recomendar hacer un testamento, primero dices, una persona de su confianza. Hombre, generalmente es que no es tan fácil encontrar un contador partidor de tu confianza, pero es que además, como el testamento lo haces en vida y en previsión de muchos años, puede ser que cuando tú hayas fallecido, el contador partidor haya fallecido. Bien, por eso se está planteando, desde el punto de vista del intento de solucionar los problemas, figuras alternativas al contador partidor. En un primer momento se ha pensado que puede ser muy útil el contador partidor, pero hemos visto que tiene este problema. Bien, en eso se está empezando a proponer la idea de la mediación, hasta tal punto que nos estamos encontrando que el mismo notariado español ha creado a través del Colegio Notarial de Madrid la Fundación Signum, en la que se están ofreciendo la posibilidad de mediadores. Bien, la mediación, y aquí hay especialistas, saben mucho más que yo, parece que está arrojando resultados muy positivos. Se dice que generalmente, si no corregirme, más del 70% de los asuntos son solucionados por vía de la mediación. Puede ser especialmente interesante en el caso que nos está preocupando, en el caso de problemas entre los herederos. Bien, el problema que plantea la mediación en este punto es un primer problema que es el mismo que el albacea o el contador partidor. Claro, si nombramos un mediador concreto, ¿cómo voy a prever que ese mediador luego en un futuro haya podido fallecer o haya perdido capacidad? Por eso se nos está recomendando que se nombre alguna institución. Por ejemplo, yo voy a barrer para casa. En la Fundación Signum, por ejemplo, sí que pretende la idea, o cualquier otro tipo de fundación o de entidad que se dedique a la mediación, sea designada como mediador y ella designará a la persona concreta. Sin embargo, la mediación, siendo un instrumento muy bueno, tiene un segundo problema. Claro, aunque los mediadores generalmente llegan, hemos visto que más del 70% acaban llegando a un acuerdo, imaginemos que se sigue no habiendo acuerdo. El caso que he contado yo de la hermana, que en el fondo lo que está es indignada con su padre por haberle desigualado en el testamento y se va a negar, en todo caso, a llegar a ningún tipo de acuerdo. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Bien, una vía es la vía judicial, ya hemos visto que es una vía que hay que intentar cerrar por los problemas de tiempo, los costes, y cabría la posibilidad de incluir el arbitraje, un llamamiento a arbitraje, de tal manera que sería interesante, entre nosotros, entre los notarios, se está empezando a extender la idea de aconsejar siempre incluir en el testamento la cláusula por la que, en primer lugar, el testador ordena a sus herederos acudir, a falta de acuerdo, a la mediación. Y si no hubiera acuerdo, acudir a la figura del arbitraje. Bien, es una cláusula escalonada, por ejemplo, es una idea que podría ser interesante. Bien, aún así, el arbitraje tiene un grave problema, que es el artículo 10 de la ley de arbitraje. Les leo, nos dice que también será válido el arbitraje instituido por disposición testamentaria para solucionar diferencias entre herederos no forzosos, es decir, legitimarios, o legatarios por cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia. Bien, en su contrario, que nos está diciendo que siempre que haya un legitimario no se puede acudir a la figura del arbitraje. Bien, aquí es un obstáculo importante, es un obstáculo similar que hemos visto antes con el problema que nos han ilustrado de la responsabilidad sanitaria y las administraciones públicas. Sin embargo, sobre todo es un problema importante porque la mayor parte de las herencias están afectados legitimarios.
¿Cómo podríamos intentar salvarlo? Yo la verdad lo pondría en el testamento redactado por mí con ningún problema, que es la cautela Socini. Bien, la cautela Socini, ¿qué se basa en la idea? Se basa en la idea en que yo digo a mis herederos, como testador, que voy a dejarles más de lo que por ley tienen derecho a percibir. Estoy bien de tiempo. Muy bien. Bien medio de tiempo. Bien, más de lo que por ley tienen derecho a percibir. No obstante, aquello que perciban lo recibirán con una condición: que acepten una cláusula. Por ejemplo, puede ser la prohibición de acudir a los tribunales para impugnar el testamento, o puede ser la cláusula que estamos dicho, es decir, tienen que aceptar la mediación y, en su defecto, el arbitraje. Bien, yo creo que sería totalmente, no sé qué opinará Guillermo desde el punto de vista sucesorio, que sería una total, bueno, yo la pondría en un testamento firmado por mí con ningún problema. Creo que también, muy bien, me quedo más tranquilo. Bien. Es una cláusula con la que se puede permitir salvar este tipo de problemas. No obstante, estamos en un momento embrionario. Están haciendo la mediación y el arbitraje, aunque lleva ya desde el año 88, se puede decir que es una figura que ha quedado a medio camino, no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, creemos que es imprescindible que se potencie este tipo de actuaciones, como también la jurisdicción voluntaria. Simplemente, a modo de detalle, destacar que en el caso de la jurisdicción voluntaria supone cerca del 30% de los procedimientos, de las actuaciones que son conocidas por los tribunales. Hay que tener en cuenta que en España cerca de 2,5 millones de asuntos ante los tribunales llevan retraso. De tal manera que este tipo de soluciones pueden ser muy interesantes y creemos que tenemos que estar en la senda de potenciarlas. Y un encuentro como el que estamos presentes puede servir para ello. Muchas gracias. Muy bien.